Hola, buenos días. Bien, voy a iniciar la grabación. Ok, buenos días nuevamente a todas y todos de esta clase de Historia Moderna. Hoy 30, ¿verdad? De septiembre de 2020. Bien, están 33 personas conectadas de momento. Ok. Muy bien. No sé si antes de que comencemos tengan alguna duda o algún comentario sobre lo que estuvimos revisando la clase pasada. Al menos yo no. Ok, gracias Arnoldo. Las y los demás, ¿tienen alguna duda o comentario sobre lo que estuvimos viendo la clase pasada? Muy bien. Vamos a pasar entonces a escuchar al equipo siguiente que nos va a comentar el tema de la contrarreforma. Es el equipo número 1, constituido, constituido por Diana, por Valeria, Margarita, Ángel y Andrea García. ¿Están todas las personas ya aquí? Sí, ¿verdad? Creo que sí estamos todos, profe. Buenos días. Hola, buenos días, Margarita. Ay. ¿Sí está Andrea? Sí, profe. Ah, ok. Ok, perdón. Es que no la veía aquí en la lista, perdón. Ya está. Entonces son 5 personas: Diana, Valeria, Margarita, Ángel y Andrea. Muy bien. ¿No tienen entonces nada que comentar o preguntar el resto del grupo antes de iniciar? No, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces a comenzar. Sí, Miguel, te escucho, Miguel. Adelante. Ah, ahí está. Perdón, se está Ah, trabando un poco la compu. El tema pasado fue lo de Martín Lutero, ¿verdad? así es, Miguel. Nada más al final nada así rápido, un comentario rápido. Me parece como ya estamos viviendo este proceso de que en la Edad Media tuvimos al Papa más poderoso, intocable, que ya de verdad parece una divinidad, y que ya estamos ahorita en un momento en el que ya los reyes se están molestando y pueden ir directo a Roma a querer sacar al Papa de la Basílica de San Pedro. Muy buen punto, Miguel. Y lo interesante también de esto es que eso lo pueden hacer incluso las tropas del campeón del catolicismo, del gran defensor del catolicismo, las tropas de Carlos V, que saquearon Roma y la hicieron añicos y masacraron a los guardias suizos y obligaron al Papa a refugiarse ahí en clandestinamente en el castillo de Sant'Angelo, etcétera. No se diga aquellos que no eran católicos, ¿no? Pues sí, es una situación completamente diferente. Y la desacralización de la figura del Papa, pues la vemos en su máxima expresión, ¿no? Ya no solamente son figuras, digamos, satíricas, o inventarle chismes que a lo mejor se murió mientras tenía sexo con su amante masculino, o cosas por el estilo. Ya no es solamente eso, sino es demonizarlo. El Papa es mostrado, como lo afirmó categóricamente Lutero en sus escritos reformistas del 20, estos que nos comentó el equipo la clase pasada, como un anticristo. O sea,
el antítesis de Cristo, lo contrario a Cristo, el contrario, el que está en contra de Cristo, ¿no? Y entonces eso conlleva pues como que se le demoniza, ¿no? Y tal cual, se le empieza a representar de ese modo. Y pues bueno, esto es una perspectiva muy distinta, ¿no? Evidentemente. Y vuelvo a repetir, esto no solo en el mundo protestante o en el mundo pues opuesto a la autoridad del Papa de Roma, sino también en algunos casos entre católicos, a lo mejor circunstancialmente, si queremos verlo así, por cuestiones políticas, no tanto por cuestiones religiosas, sino por cuestiones políticas, por otro tipo de cuestiones. Pero se dio. Y Francia también le dio sus trancazos al Papa, y el emperador también le dio sus trancazos al Papa. Ya no era esa figura intocable, completamente sacralizada, que nadie la toque. Ya no tenía ese mismo estatus, ni siquiera para los católicos, no se diga para los protestantes. En fin. Ricardo, adelante, Ricardo. Solo una duda. Después de que se hacen ya más formalmente las iglesias protestantes, pues obvio que en Inglaterra, no es protestante, pero es anglicana, sí hay una figura que maneja, digámoslo así, que es la figura del rey y la reina. ¿La figura protestante o la religión protestante tiene algún, no diría papa, pero algún líder o algún representante importante? ¿O cómo se organizan en sí? Eso es algo que me ha dado mucha curiosidad. Mira, el caso anglicano es todo un tema, porque originalmente el anglicanismo era simple y sencillamente un catolicismo sin papa. Originalmente eso era, catolicismo sin papa. Y en parte lo sigue siendo, en parte, pero solo en parte. Durante la época del rey, ¿qué fue? Eduardo VI, el único hijo que finalmente pudo tener y le sobrevivió por medio minuto, Enrique VIII, creo que Eduardo VI. Y sobre todo, durante la época de Isabel, tuvo mucho avance el protestantismo en Inglaterra. El protestantismo como tal, o sea, el anglicanismo, era ya desde su origen una religión o una tendencia protestante en el sentido, no necesariamente de su doctrina, al principio no, porque era catolicismo sin papa, ¿no? Sino por el hecho de que era una iglesia, digamos, cismática, o sea, que había roto con la centralidad romana, con la autoridad romana, y se había vuelto una iglesia nacional, con el rey como cabeza, bajo el acta de supremacía. Curiosamente tomando prestado el título que el Papa le había dado por defender la ortodoxia católica frente a los protestantes, defensor de la fe. ¿Sí? Es el título, digamos, oficial de los monarcas. Hasta la fecha se usa como cabezas de la iglesia anglicana. Sin embargo, por supuesto que el monarca no es un sacerdote. Y por lo tanto, tiene que haber una jerarquía de sacerdotes. Y el que está por encima en esa jerarquía era el mismo que estaba en la tradición católica. Es el arzobispo de Canterbury, ¿sí? Es el primado de la Iglesia de Inglaterra. Siempre lo ha sido, lo era desde la época católica, ¿no? Desde antes de la Reforma, desde antes de Enrique VIII. El arzobispo de Canterbury, él es el primado de la Iglesia de Inglaterra. Hay arzobispos en Londres, entre comillas, aunque se le llama más bien arzobispo de Westminster o de otro modo, pero el más importante es el de Canterbury, que no es Londres, ¿no? Porque es el primado, o sea, la primera sede, la reconocida como la que tiene la preeminencia, y es la cabeza para los anglicanos, pero por debajo del rey. Y después de la revolución del siglo XVII, de la revolución de Cromwell y compañía, por debajo también del Parlamento, porque el Parlamento también tiene ahí incidencia. El rey y el Parlamento, el rey o reina y el Parlamento, y luego el arzobispo de Canterbury. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde mucha de la población, no toda, pero mucha de la población era anglicana, pues después de independizarse, donde el rey de Inglaterra se convierte en un tabú, pues ya no podían tener la misma religión donde la cabeza sea el rey de Inglaterra. Entonces hacen una especie de reforma de la reforma, donde ellos continúen siendo cristianos anglicanos, o sea, bajo una modalidad muy similar, pero sin tener al rey
como su cabeza. Y por lo tanto reconocen solo a la jerarquía de obispos. En primer lugar, al arzobispo de Canterbury. Y esta es la iglesia episcopaliana, ¿sí? La iglesia llamada episcopaliana, que tiene presencia aquí en México también y en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, digamos, la transición de ser anglicanos, aquellos que lo eran, porque no todos lo eran, pero la transición de ser anglicanos a, después de la independencia, ¿qué hacer con el fregado rey? Pues esta fue la estratagema, ¿no? A la que recurrieron, centrarse en la jerarquía solo clerical y quitarle sus autoridades políticas, que teóricamente eran las supremas, ¿no? Pero bueno, decía también hace un momento, y con esto cierro mi comentario, que aunque originalmente el anglicanismo era catolicismo sin papa, protestantismo solo en el sentido de que era una iglesia cismática, una iglesia que había roto con Roma, adquirió una identidad protestante en su teología e incluso en sus rituales, durante la época, no durante la época de Enrique VIII. Enrique VIII no simpatizaba con esto, por eso le dijeron defensor de la fe el Papa, porque él aborrecía la doctrina protestante, se oponía a ella, pero empezó a haber un círculo que sí simpatizaba con la doctrina protestante, no la luterana, sino la calvinista, curiosamente. Y esa fue la que empezó a incidir sobre la religión anglicana, sobre la iglesia anglicana, y asumió una identidad netamente protestante, bajo el influjo calvinista, ¿sí? No estoy diciendo que anglicanismo y calvinismo sean sinónimos, porque de hecho hubo comunidades calvinistas radicales más, mucho más puras, por decirlo de algún modo, como los puritanos precisamente, y que fueron incluso perseguidos en algunos momentos, ¿no? Pero en cuestión de algunos aspectos de doctrina y algunos aspectos de ritual, la iglesia anglicana comenzó a asimilar aspectos de la tradición calvinista, ¿no? Por ejemplo, algo tan importante para el catolicismo como es la misa, la doctrina de que en la hostia y el vino está realmente presente Cristo, la transubstanciación, etcétera, etcétera, etcétera. El calvinismo, bueno, el luteranismo también, pero más el calvinismo lo entienden de una manera distinta, y esto penetró hacia la iglesia anglicana. Y pues bueno, en fin. Ok. Carlos, ¿querías comentar o preguntar algo? Adelante. Sí, profesor, como podemos ver ahorita mismo con el debilitamiento de la Iglesia Católica, siento que esto va a sentar las bases para los estados absolutistas del futuro, en el hecho de que ya no vas a depender en ministros o funcionarios que son parte de la iglesia, sino que vas a poder, como tú como rey, poner tus propios ministros que te sean favorables a ti, ¿no? Y puedes expresarlo bajo tolerancia religiosa y ya no tendrás que darle esta preferencia, digamos, a la iglesia en Roma. Sí, ese es un punto fundamental, completamente de acuerdo. Hay autores que plantean que únicamente en el mundo protestante podemos encontrar de manera nítida al absolutismo. ¿Por qué? Porque en el mundo católico, por ejemplo en el caso de España, siempre existe un poder paralelo, que es el poder de la iglesia, un poder con el que el Estado tiene que compartir cosas, ¿sí? ¿Quién controla lo que es bueno y lo que es malo? Es la iglesia. ¿Quién controla el nacimiento, el matrimonio, la muerte, dónde se va a sepultar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera? Todos esos controles sociales, es la iglesia. Monopólicamente, no compartida con el Estado, monopólicamente. ¿Quién controla la educación? En buena medida la iglesia, si no es al 100%. Hay una serie de cuestiones en las cuales la iglesia tiene el monopolio. Y hasta que el Estado no asumió eso, por ejemplo, aquí en el caso de México, en la época de la Reforma, ¿no? Cuando el Estado va asumiendo esas cosas, va detentando ese tipo de controles o ese tipo de atribuciones, hasta entonces no empieza a mitigarse ese poder paralelo. Pero a la postre ese poder paralelo depende de una potencia extranjera o de una fuerza extranjera, ¿no? Del Papa. Y eso genera esa situación anómala, rara, donde sí absolutista, pero no, o sea, no al 100%, no en todo. Hay cosas que no controla, hay cosas que no están en sus manos. Al menos teóricamente hay una autoridad que es externa al país, ¿no? Y es una situación compleja, ¿no? La solución a la que llegaban en aquellos tiempos,
por ejemplo, el caso de España, sigo con el caso de España, pues eran las famosas ternas, ¿no? El derecho en cuanto al nombramiento, por ejemplo, de obispos, que siempre ha sido un asunto muy delicado para la Iglesia Católica. El rey presentaba una especie de terna de los candidatos para ser designados como obispos, el Papa entonces ratificaba a uno por sugerencia del rey y daba la ratificación canónica, el nombramiento canónico, o sea, el nombramiento ya de parte de la Iglesia, porque no le correspondía al rey, le correspondía a la Iglesia. Ese es el asunto. Y podemos pensar que esto es algo arcaico, anticuado, añejo, algo de hace quién sabe cuántos siglos. Eso es lo que se está discutiendo hoy, y por hoy me refiero a hoy, literalmente, en la relación entre el Vaticano y China. Porque el gobierno chino es muy autoritario, para decirlo suavemente, porque podríamos usar otras palabras, y el Vaticano es muy intransigente en cuestiones como que la autoridad suprema del catolicismo es él, y que quien designa a los obispos es él, ¿sí? Son temas así como que delicados para el catolicismo. Y en esto hay una negociación actual que ya estaba previamente, que Estados Unidos le dijo, no la ratifiques porque China es mala onda, no sé qué tonterías, dijo el Mike Pompeo, obviamente instancias de Trump, y el Vaticano le valió, y ahorita está negociando ratificar ese acuerdo diplomático con China, que tiene que ver con el nombramiento de obispos, ¿no? Justamente tiene que ver con el nombramiento de obispos. Entonces siempre es un asunto delicado. ¿Y qué pasa con los países protestantes? Obviamente en el caso de los países protestantes las iglesias son nacionales. La cabeza de la iglesia es el rey, lo sigue siendo hasta hoy en día el rey de Noruega, el rey de Suecia, el rey de la reina de Dinamarca. Siguen siendo las cabezas de esas iglesias nacionales. Así es, o formalmente, por supuesto en Inglaterra también. Y la iglesia es como una secretaría más de gobierno, ¿no? De Estado, o sea, no es esa corporación, ese estamento aparte con una autoridad externa y que tiene una serie de monopolios y bla, 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 todo eso que conlleva el catolicismo. Entonces, si hay una relación entre si un país es católico o no, si tiene una sociedad estamental o no, etcétera, etcétera, y digamos la modalidad o el grado del absolutismo político que en él se instaure, ¿no? Ok, gracias por tu comentario, Carlos. Bueno, perdón, ya le estamos comiendo mucho tiempo al equipo. Vamos a dejarle ahí a este preámbulo para escuchar al equipo. Entonces, bueno, perdón, nada más, creo que hay un mensaje en el chat que no he visto. Héctor, no sé si ya hoy no he visto noticias, no sé si ya llegaron al acuerdo, pero habían llegado a un acuerdo hace 2 años. Ese acuerdo era un acuerdo provisional, o sea, no un acuerdo definitivo o indefinido, sino provisional que duraba 2 años, acaba de caducar. Estaban o están en proceso de renegociarlo, de ratificarlo otra vez por otro periodo específico, probablemente otros 2 años o quizá más tiempo. Y entre ayer y hoy supe que estaba ya negociándose eso, pero no sé si ya se llegó al acuerdo. Probablemente ya se llegó y ya se anunció, porque como Pompeo anda en Italia y le quieren restregar en su cara, sabes que vete al carajo, ya llegamos a este acuerdo, tú decías que no, pero ya lo hicimos, tal cual, así lo quieren hacer. Entonces, ojalá que sí, lo arreglen pronto. En fin, bueno, ahora sí, me callo. Adelante al equipo, les cedo la palabra. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Nada más déjeme compartir pantalla. Claro que sí. ¿Ya se ve? Ya se ve, Ángel, adelante. Ok, muchas gracias. Ok, ahí ya se debería estar viendo en grande. Sí, ya. Sí, ahí se está se viendo ve. bien, Ángel, no te preocupes. Ok, bueno, pues buenos días, grupo. Nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por mis compañeras Diana, Margarita, Andrea, Valeria y su servidor Ángel. Y el día de hoy vamos a hablarles un poquito sobre lo que es la contrarreforma.
Y pues para empezar, abre este texto con por así decirlo, subtema hacia nuevas fronteras políticas y religiosas, donde se nos empieza a dar como una estipulación principal sobre lo que es la contrarreforma, el concepto de contrarreforma, donde el texto dice que tradicionalmente se le conoce a la contrarreforma a aquel conjunto de medidas eclesiásticas y de iniciativas político-religiosas promovidas en gran parte y al menos aprovechadas por la Iglesia romana para hacer frente a la propagación del protestantismo. De hecho, es muy curioso porque desde mucho antes, o bueno, desde antes de que Lutero dara sus estipulaciones sobre esta y hacer esa reforma protestante, la Iglesia ya había realizado una cierta cantidad de pequeñas reformas, pero pues con todo el meollo que se estaba haciendo en el norte de Europa, pues la renovación de la Iglesia pues ya se había comenzado por su propia cuenta. Y pues si hablamos solamente de los fenómenos religiosos, pues no sería tanto una contrarreforma, por así decirlo, pero pues como la religiosidad en realidad era parte fundamental de los asuntos políticos, sociales, diplomáticos, militares y culturales, pues propiamente decir contrarreforma es correcto. Y pues las visiones protestantes fueron un parteaguas decisivo en todos estos rubros, como ya mencioné, el político, el social, el diplomático y el cultural, por lo cual el término contrarreforma es viable. Después pasamos a de que después de lo ocurrido durante la Reforma Protestante y los mismos cambios internos de la Iglesia romana, Europa quedó dividida, ya que se estaba perdiendo esta fidelidad que se tenía a la Iglesia de Roma. Todo esto entre la mitad del siglo XVI y la mitad del siglo XVII. Gracias a estas condiciones es que la amalgama entre religión y política comenzó a cristalizarse. Esto trajo consigo que se diera a menudo una distinción entre manifestaciones ideológicas y aspectos religiosos de los diversos fenómenos durante la Contrarreforma, ya que esto debido a que el cristianismo era la matriz de la cultura occidental, como lo llevamos viendo pues durante bastante tiempo, desde la Edad Media hasta la época moderna, como es en este caso, pero pues obviamente con todas estas reformas o todos estos procesos que se vivieron, pues obviamente dieron paso a esto, ya que pues el cristianismo era la matriz dominante de la cultura occidental y pues obviamente que era un hecho inevitable que debido a esto pues se generaran luchas políticas, sociales y culturales. Y pues esto denota una decadencia progresiva del prestigio de la Iglesia, ya que pues comenzó a verse la religión como un instrumento para el éxito en conflictos políticos y sociales. Y pues algo que menciona el texto y que es bastante interesante y es bueno recalcar es que el uso ideológico de la naturaleza religiosa llevó a la misma Iglesia a su decadencia. Luego pues habla un poco, usa como ejemplo el contexto de la palabra herejía, donde se comenta que la herejía era vista como un error y un crimen de unos pocos que estaban frente a la verdad, compartida coralmente para la inmensa mayoría. Pero pues este concepto sería contraproducente con el contexto de la Contrarreforma, ya que se podría decir que la Europa del siglo XVI pues se convirtió en hereje. Aunque este concepto no desapareció pues, de una manera muy amplia, ya que pues obviamente no se llevó de una manera tan severa, pero como los inquisidores españoles, pero pues de como quiera siguió ahí viviente, ya que pues la rabia dogmática era un ingrediente necesario para comenzar los grandes conflictos del siglo XVI. Y pues es esta misma rabia que comenzó a cesar cuando un mismo país se encontraba lastimado por las disciplinas doctrinales y se dividiera, haciéndolo una presa fácil para los territorios extranjeros, ya que pues obviamente estos se verían vulnerables al no tener por así decirlo, una religiosidad bastante estable en esos territorios. El principio de sius regio eius religio no era la solución que se necesitaba. Cada príncipe intentaba mantener o imponer una unidad religiosa en su estado, pero a veces él mismo no sabía inclinarse claramente por una o por otra, ya que estas mismas elecciones podrían generarle un frente de oposiciones internas difíciles de superar, generando una lucha como las de los países del norte, donde los soberanos llegaron a ser asesinados por motivos políticos y religiosos. Estas mismas luchas, en cierta medida, contribuyeron a dar más libre curso a los motivos objetivos y de descontento, y en comparación con las revueltas campesinas, las de la nobleza y la burguesía pudieron desarrollarse más fácilmente.
ya que pues cuando se trataba de razones económicas o políticas, pues para oponerse a la monarquía, es aquí cuando sacaban estas ideas reformistas protestantes, pues ya que servían como un pretexto óptimo pues para resistir a la autoridad del gobierno. Y en gran medida el Frente Común era mayormente conformado por potencias... perdón, es lo siguiente. Como ya después en el texto se menciona que el calvinismo sostenía que todo hombre tenía que cumplir ciertas obligaciones con Dios y no se consideraba que el príncipe se sustrajese sustancialmente a esta regla fundamental. Esto construiría un fermento de indudable relevancia política y de innegable alcance internacional, lo cual se llegó a diferentes territorios, aunque en gran medida el Frente Común estaba mayormente conformado por potencias protestantes de la segunda mitad del siglo XVI. Esto debido al impulso de estos mismos países y no tanto a las luteranas. Pero aún con eso el protestantismo se convirtió en una bandera de lucha continental. Y pues también abre este contexto en las potencias católicas, como pueden ser las de los Habsburgo, pues que tuvieron que afrontar este desafío de lucha durante muchos tiempos, pero pues con muchas y demasiadas derrotas. Pero pues aún con todo esto, las luchas de los países para seguir con su predominio europeo, se siguió viendo esta contienda entre estos bloques, ya que pues obviamente los intereses ideológicos religiosos estaban, por así decirlo, entrelazados con los políticos y los económicos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Ángel. ¿Quién continúa, compañeros? Yo, profe. Adelante. Diana. Diana, ¿verdad? Adelante. Sí. Pues bueno, compañeros, otra vez en la rifa de las secciones de la lectura me volvió a tocar más largo, entonces me van a tener aquí unos minutos. Ahora vamos a hablar acerca de la reorganización católica y de lo que fue el Concilio de Trento. En el siglo XV estuvo constituido por muchas figuras eclesiásticas, pero hay que aclarar que también había figuras laicas, y estas figuras eclesiásticas en varios países se hicieron promotores de una disciplina mucho más rigurosa, de una vida cristiana más severa y de una práctica mucho más sobria. Miembros del clero y fieles se dieron cuenta realmente de que debía de ponerse un alto a los abusos de la iglesia, y porque estos abusos degradaban el culto y desde luego las ceremonias, y al mismo tiempo mancillaban la conducta de los ministros. Ok. Entonces, había una esperanza para poder solucionar esta situación de los abusos de la iglesia y de las cuestiones de corrupción que estaban surgiendo, que fue justamente el concilio. Y como les dije, era una esperanza. Y este cambio fue entendido como órgano colegial y coordinador de una reforma que no viniese únicamente de lo alto y que al mismo tiempo venciese a la resistencia del papado y de la curia pontificia a emprenderla. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscaba hacer una reforma no solamente basada en cuestiones totalmente religiosas, sino que realmente toda la curia religiosa, todo el papado, contribuyera a poder reformar las cuestiones que estaban afectando a la iglesia en ese momento. ¿Le puedes avanzar, por favor? Entonces, vemos un ejemplo de cómo se empezaron a adoptar medidas para poder tener esta reorganización en cuestión de la fe católica, de lo que es el culto católico, y un gran ejemplo, un gran expositor de esto es el cardenal Jiménez de Cisneros, que contribuyó notablemente a robustecer las estructuras eclesiásticas dentro de su país, y no mal recuerdo, creo que de España. ¿Le puedes avanzar? Y bueno, él hizo varias aportaciones, como les mencioné, y entre esas que menciona la lectura, pues están aquí expuestas en la diapositiva. El primero es que en el año 1503 mandó a elaborar el censo de todos aquellos que habían participado en la Comunión Pascual de Toledo, que no habían, para que pudiesen participar.
También desde finales del siglo XV promovió los sínodos para imponer a los sacerdotes la residencia en sus parroquias y para que también recurrieran a la predicación y el catecismo para niños. Un tercer aporte que hizo fue confiscar los libros árabes encontrados en el Reino de Granada y el bautismo y bautizó en más de millares a los musulmanes. Ahí tenemos un pequeño error de coherencia, discúlpenos. El cuarto punto fue que fundó en Alcalá de Henares una universidad de Nueva Concepción. Y esta universidad fue provista de una facultad de Derecho. Y sus enseñanzas estaban ampliamente articuladas para conocer mejor la filosofía cristiana y profundizar en las doctrinas teológicas. También admitió la universidad las tres mayores tendencias de la escolástica, que es el tomismo, el escotismo y el nominalismo, e introdujo desde luego el griego y el hebreo, que vemos que durante toda esa etapa se vuelven muy importantes estos lenguajes, junto con el latín, pero pues esto viene en otras lecturas. Y por último, en Alcalá, entre el 1514 y el 1517, fue impresa la Biblia trilingüe. ¿Puedes avanzarle, por favor? Ángel. Ya, gracias. Ok, entonces, obviamente, dentro de este conflicto de la situación de la corrupción de la iglesia y de los abusos que esta misma estaba haciendo, empezaron a haber reacciones en diferentes partes del continente que sin duda tenían algo que ver o estaban relacionadas con la situación que se estaba viviendo en ese momento en cuestión religiosa. Justamente en Italia surgieron nuevas órdenes religiosas alrededor del siglo XV. Por ejemplo, los mínimos, que fue fundada por Francisco de Paula, los teatinos en 1524, que fue por iniciativa de Gatiano de Thiene y Gian Pietro Carafa, los barnabitas por Anton Mapeneri en 1548, o los Fate Bene Fratelli de San Juan de Dios en 1540. Y estas nuevas órdenes se distinguieron a las del medievo, porque si recordarán, el semestre pasado vimos las órdenes mendicantes. Se distinguieron porque tenían una mayor inserción en la vida cotidiana de los fieles, tenían más repercusión en lo que es la vida del día a día del fiel que lo sigue. ¿Puedes avanzarle? Por favor. Ahí disculpen porque mi internet está algo lento, entonces la transición es tardada. Entonces, realmente la reforma católica que vemos en este ambiente de Europa procedió muy lentamente. De hecho, en lo que fue España, si no me equivoco, sí fue muy, muy lento que se pudiese difundir. No me acuerdo si fue en España o en Italia, pero fue muy complejo que se difundiera de inmediato. Y en el siglo XV, en el plano de las prácticas religiosas y también en el plano de la predicación, se insistió exclusivamente en la moral. Pero al hacer esto, a referirse únicamente a la moral, pues se dejó en detrimento, se dejó de lado la cuestión teológica. Sí, la cuestión teológica. Y esto hacía que se sintiera la ausencia o discontinuidad, del impulso pontificio. Y justamente esta ausencia del papado hizo que se pudiera proceder, o lo que causó que se procediera a una reforma católica. Y realmente esta reforma católica no habría sido posible si el mismo papado no se hubiese puesto a las pilas en poder solucionar esta situación que estaba aconteciendo. ¿Puedes avanzarle, por favor? Ok, entonces en mayo de 1512 se inició justamente este concilio, bueno, se inició un concilio, el quinto de Letrán, pero Julio II decidió mejor convocarlo, decidió convocarlo más bien por asuntos políticos. Y realmente se habló de cómo reorganizar cuestiones políticas, ver cuestiones de
de guerra, etcétera, y las cuestiones de la curia pontificia fue reducido a un cúmulo de beneficios y encomiendas que quedó en letra muerta. La verdad es que este concilio, si bien se tomó el tema de reorganizar la cuestión católica, de los abusos, de cómo se debía de proceder de ahora en adelante, pero quedó, como les comenté, en letra muerta, porque realmente Julio II lo enfocó en una cuestión de política. Y así ha sido durante estos años. Los papas no se interesaban realmente, ni los reyes tampoco. Nadie realmente se interesaba en poder reformar a la iglesia, ni León X, ni Adriano VI, ni Clemente VII tomaron iniciativas para poder responder no solamente a las cuestiones del abuso de la iglesia y reformar desde las raíces lo que estaba sucediendo, y tampoco se interesaban por tratar de detener el peligro luterano que se hacía cada vez más presente. Ánsale, porfis. Ok, entonces esto cambió con Pablo III Farnesio, porque él sí demostró, por ejemplo, él sí demostró interés al elevar al cardenalato hombres como Gasparo Contarini, Jacobo Sadoleto, Gian Pietro Carafa y Reginaldo Pole. Pero también hubieron otros eclesiásticos abiertos más a las exigencias de la reforma en encontrar o formar parte del Sacro Colegio, como Giovanni Morone, Marcelo Cervini o Juan Álvarez de Toledo. ¿Le puedes avanzar, por fin? Ok. No, déjale. Pablo III fue el papa que por fin logró organizar el ansiado concilio, y en un primer momento este se convocó en Mantua en 1536, cuando se tenía la esperanza de hablar o tener un diálogo con los prelados fieles a Roma, de estos con si no me acuerdo, creo que con Lutero, pero la esperanza no duró mucho porque el conflicto entre Carlos V y Francisco I, pues, y no se pudo seguir. Además, las condiciones que había propuesto Lutero, pues, no eran las óptimas para llevarlas justamente en este lugar, en este año. Entonces, se acordó llevar o iniciar el concilio ya en un segundo momento, y justamente en Vicenza, pero tampoco se logró. Entonces, este panorama de que no se pudo llevar a cabo el concilio, primero en Mantua en 1536 por cuestiones de las condiciones propuestas de Lutero, y cuestiones más de guerra en cuestión de situación política, pues se dio un claro ejemplo de que este concilio no iba a poder justamente hacer posible una reconciliación. Y por eso mismo se tuvo que esperar hasta junio de 1542 a que fue el convocado en Trento, que aunque se inició en julio de 1542, o se dijo que fue así, fue inaugurado realmente en diciembre de 1545. Y en 1542, Pablo II ya ha creado la Congregación de la Inquisición. ¿Le puedes avanzar, por fin? Ok. Los trabajos de los prelados en este concilio realmente se prolongaron por un periodo largo, la verdad, y se concluyeron en 1563. Después un traslado a Bolonia, creo que si no me equivoco fue por el resurgimiento de alguna plaga, de 1547 a 1549. Los papas sucesores de Pablo III asumieron el concilio como cosa propia, y por eso mismo trabajaron en él sin precedentes, ¿verdad? Y se destaca, por ejemplo, a Pablo IV de Carafa, que llegó a inculpar sospechosos de herejía a ilustres cardenales como Pole y Morone. Y por otra parte, las decisiones tridentarias no habrían sido suficientes si no hubiesen tenido el apoyo del poder político en los diversos estados. ¿Qué quiere decir? Que justamente este concilio también estuvo apoyado en cierta parte por los estados, y no hubiese podido avanzar si no hubiese estado ahí, digamos que este sector de cierta manera que brindaba su apoyo, ¿verdad? Su manita para echarlos a andar y mejorar la situación. ¿Puedes avanzarle? Entonces, ya cuando fueron concluidos los trabajos, que les digo que sí fue bastante tiempo entre cuando se inició
ahora sí se inició porque hubieron varios intentos de iniciarlo y luego se inició, pero se retrasó varios meses, etcétera. Una vez que se concluyó el concilio, los decretos fueron primero aprobados por la bula de Pío, si no me equivoco es cuarto, perdón, me retrasé. Y total, ya después de que se aceptaron por la bula, él procedió a comentarlos a la población, y así en enero de 1564 la mayor parte de los estados italianos, que dentro de estos estados incluso fue Venecia quien los aceptó, Portugal y España los aceptaron de inmediato. Dale, porfis. Y hubieron varios resultados de este concilio en cuestión de mejorar la situación que estaba pasando la Iglesia Católica, y los cuales voy a exponer a continuación. Primero, fue revalorada la función de la plegaria y se entendió a la plegaria como un vínculo con Dios que no requería intervención del sacerdote. Por eso se fueron preparando manuales que debían favorecer el impulso del fiel. Como hemos visto anteriormente, antes justamente de este concilio, pues para poder tener una relación o para poder hablar con Dios, tú requerías el tener a una persona que era parte del clero para poder hablar con, digamos, como un intermediario. Pero ahora con este concilio se dejaba claro que ya no era la situación de esta manera, sino más bien tú puedes establecer un vínculo con Dios que fuese de manera directa, y por eso la intención de hacer estos manuales para poder impulsar al fiel a que buscara a Dios por medio de él mismo y no sin interferencias. En un segundo punto, se confirmó la eficacia de los sacramentos que se intentaron de dar o suministrar de un modo cada vez regular y controlado. Ok. Bueno, vamos a seguir como quiera. El profesor no está, pero hay que seguir. Y el clero, en un tercer punto, quedó como un cuerpo contrapuesto del laicado, y obviamente iba a ser así, ¿verdad? No iba a estar permitiendo o aceptando laicos dentro de su estructura. Otro punto es que la misa conservó el carácter de ceremonia sacra, porque anteriormente sí habían discusiones entre si era sacramental o no era sacramental, etcétera, pero con este concilio quedó con su carácter sacramental. En un quinto punto, la figura clave de la reforma resultó ser el obispo. De hecho, la mayor parte de este concilio fue conformado por obispos. Se prohibió la acumulación de cargos episcopales, y los prelados fueron encargados de hacer visitas pastorales regulares en sus minuciosas en sus diócesis. Perdón, es que la cinta de abajo no me permite ver la parte final del documento. ¿Puedes avanzarle, porfis? Entonces, también junto con esto, los seminarios se convirtieron en una pieza fundamental de las renovadas instituciones eclesiásticas. Por ejemplo, tenemos a los seminarios de Belén y Rieti de 1564. Tenemos también, a ver, permítanme que se vuelva a actualizar. Listo. Tenemos también a Ypres o Ypres en 1565. A Reims en 1567 en Roma. Permítanme porque mi internet está fallando y no me deja terminar de ver la diapositiva. En 1567 en Roma. Y estos fueron los primeros de una densa red que cubrió todo lo que es la cuestión religiosa o católica. Y se crearon seminarios también particulares que fueron orientados más bien a una cuestión de una función contrarreformista, que fueron llamados también pontificios, que surgieron en los territorios de Habsburgo, de Viena en 1574, Dillingen en 1576, Graz, Olmütz, Braunschweig en 1578, Fulda e Ingolstadt en 1600. También, si quieres, listo, gracias. Lo que pasa es que yo estoy con una presentación acá en mi computadora aparte porque se pixelea la imagen aquí en Teams.
También se difundieron en los países fieles a Roma el surgimiento de universidades católicas que fueron implementadas juntamente en las zonas fronterizas con el mundo protestante. La idea era, ok, bueno, si vamos a atacar contra este pensamiento reformador protestante, pues qué mejor que poner una universidad católica enfrente justamente con los lugares que profesan estas nuevas cuestiones religiosas. Entonces así se instauraron estas universidades católicas como la de Dillingen, Dornet, Olmos, Würzburg, Graz, Paderborn, etc. Ahí disculpen mi pronunciación. Si quieres, avánsale por fin. Y bueno, continuando con los resultados, porque sí fueron bastantes resultados los que trajo este Concilio de Trento. En 1568 se publicó un catecismo y un breviario, a los que se siguió un misal en 1570. Otro punto fue que el índice de los libros prohibidos, que fue ordenado o redactado por primera vez por Pío IV en 1559, volvió a ser publicado en 1564 y confirmado en 1571 por la congregación, que de hecho este punto es muy sonado dentro de lo que es la cuestión, digámoslo así, rigurosa de la iglesia, porque realmente no, o sea, prohibían los libros y además los libros que se encontraban como los del Reino de Granada eran quemados porque no deseaban que algo fuese en contra de su perspectiva, de su filosofía, etcétera. Entonces realmente este punto es muy, muy resaltado porque ya lo he visto en varias otras lecturas de otras materias. También se hizo todo lo posible para crear escuelas dominicales obligatorias en las cuales se pudiera enseñar a los niños las verdades fundamentales de la fe. De hecho, es una tradición que hasta ahorita sigue vigente. Digo, si ustedes son cristianos o católicos, pueden verlo realmente. Todos los domingos que íbamos a la iglesia, tal vez nos llevaban a la escuela dominical de los niños. Avánsale, porfis. Ok, y el espíritu del apostolado se revigorizó y animó en particular con los miembros de las nuevas órdenes. Por ejemplo, se destacó la Compañía de Jesús, que fue fundada por Ignacio de Loyola en 1534, y los jesuitas fueron realmente, supieron compaginar justamente la firmeza de la disciplina con la habilidad de la acción concreta sobre el laicado y organizaron colegios muy eficientes. Y estos mismos insistieron en la práctica de los ejercicios espirituales concebidos para adiestrar en la concreación inferior y educar la voluntad para abrazar los dictámenes religiosos. El hombre no se debía sentir disminuido, sino potenciado en la vida cristiana, vivida intensamente. La devoción de la iglesia no podía ir separada de la actividad ni las satisfacciones mundanas. Y un último punto que ocasionó el concilio o todas estas reformas que se llevaron a cabo dentro de la Iglesia Católica fue el aspecto de la ciudad. El aspecto de la ciudad realmente se vio muy, muy contrastado por la situación que se estaba viviendo. Los palacios estaban empezando a surgir cada vez más numerosos, ricos e imponentes, y por eso mismo las iglesias se convirtieron en los puntos neurálgicos del espacio ciudadano, en particular las basílicas, que bueno, hoy también sigue siendo las iglesias como un punto de partida de la ciudad. Ya ven que hay incluso cabeceras municipales que enfrentan a la iglesia. Entonces digamos que también es tradición o descendencia de Europa lo que se viene a presentar mucho tiempo después aquí en Nuevo Mundo. Listo, creo que por mi parte ya es todo. Ok, bueno, yo voy a continuar Adelante, vale. con la ofensiva calvinista y las guerras de religión en Francia. Ok. Mientras el catolicismo tensaba sus fuerzas para asegurar la salvación de las almas y su triunfo, el protestantismo,
no se mostraba menos activo, y a medida que cada uno iba extendiéndose repetidamente terminaron en direcciones paralelas. Es importante subrayar que los intentos por realizar un sincretismo entre el luteranismo y el calvinismo desembocaron en una serie de fracasos, puesto que ambas estaban muy distintas, tanto en el siglo XV como en el siglo XVII. Con todo, no faltó un esfuerzo de definición teológica que fue dirigido en particular por el canciller de la Universidad de Tubinga, Jacobo Andrea. Este esfuerzo culminó en el Libro de Concordia, publicado en 1580, y este libro sintetizaba los puntos capitales de la fe luterana y pues atenuaba la doctrina de la predestinación. Recordemos que la principal diferencia era que mientras los luteranos sostenían que Dios, o sea, que la salvación era pues parejo para todos, los calvinistas, los huganatos como después se llaman, ellos sostenían que desde el inicio de los tiempos, desde antes de que Dios creara el universo, él ya tenía como previstos a las personas que él se iba como a llevar con él, las personas que iban a ser las salvadas, y pues había otra cierta cantidad de personas que pues no iban a ser tomadas en cuenta. La historia de las décadas de guerra religiosa que agitó a Francia no puede prescindir, por ejemplo, de la posición particular de esta potencia, que no había renunciado a desempeñar el papel antagonista de España. Voy a ver si puedo solicitar el control, porque luego se me tarda un poquito en actualizar la diapositiva. No, es lo mismo. ¿Le pueden cambiar, por fin? Gracias. La historia de las décadas de guerra religiosa que agitó a Francia no puede prescindir, por ejemplo... bueno, esto ya lo había puesto en la pasada, perdón. A los calvinistas les ayudó además el hecho de que una parte de la nobleza y de los príncipes de la misma sangre vio en las reivindicaciones de los reformados una manera de ejercer una mayor influencia en el reino, en detrimento del centralismo monárquico. Todo lo que ocurrió en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI fue sumamente significativo. Por un lado, Felipe II se hizo aliado del Partido Católico, ejerciendo presiones militares en las contiendas internas francesas, con el fin de evitar que el reino fuera a expandir el frente protestante que ya se estaba perfilando. Y por el otro lado, el éxito de Enrique de Borbón, quien sería el futuro Enrique IV, fue debido a que, además de convertirse al catolicismo, se presentó como campeón de la política nacional y pues, se consolidó luchando contra la intervención española. Aunado a esto, la debilidad de la monarquía le obligó a cambiar de manera alternante entre el partido hugonote y el católico. Entonces había una inestabilidad horrible en cuanto a la religión. Estaba la lucha muy constante, era como que bueno, ok, un ratito soy hugonote, el otro soy católico. Esto prolongó que el conflicto interno de manera ininterrumpida, y pues se marcó por muchos enfrentamientos, muchas treguas, muchos edictos de pacificación, pero realmente ninguno había sido como muy relevante o muy seguido o muy aplicado. O sea, ninguno se había aplicado de manera correcta. Con todo lo que ocurría, la gravedad de la situación llevó a buscar una vía que excluyera por completo el predominio de una de las partes sobre otra. Esta perspectiva fue lanzada por los políticos, creo que se pronuncia, un grupo de neutros que propusieron superar las consecuencias del principio de cuius regio eius religio, creo que se pronuncia, que era lo que nos mencionaba mi compañero Ángel al principio de la presentación. Recuerden que consistía en que la religión del príncipe pues era para todos parejo. Así, la solución finalmente adoptada con el Edicto de Nantes en 1598 sancionó un notable hecho nuevo, y era la existencia de un reino donde coexistían dos religiones distintas, sin comprometer por esto la solidez nacional y estatal. Después, Enrique IV, pues en 1593 abjura del calvinismo y una vez heredada la corona. Y aparte de no solo no perseguir a los hugonotes, se los dejó ahí bien, todo bien, con ellos todo cool, los reconoció como súbditos que tenían la misma igualdad de derechos.
Ok, no. El edicto de Nantes fue aceptado de forma duradera por los calvinistas, dado que no les quitó nada de cuanto habían conquistado y pues, todavía aparte añadió algunas concesiones. El objetivo de esto era evitar que los hugonotes construyeran un estado dentro del estado, que pues de hecho ya lo habían estado haciendo, controlando de manera directa o indirecta la administración pública en varias regiones y manteniendo un ejército casi permanente. Una vez reconstituida la autoridad regia y reemprendido el impulso del centralismo estatal, el tiempo empezó a jugar a favor de la religión tradicional de la mayoría. Y esto pues nos llevó a lo mismo. Realmente no hubo un cambio tan drástico porque pues al final los reformados seguían siendo como que la chusma y la peste, las ovejitas negras del lugar, lo siguieron viendo así como feo, como excluyendo. Sin embargo, lo único que sí cambió fue que ellos sí tenían permitido, por ejemplo, podían estar en cualquier escuela, podían fundar escuelas propias, podían, los reformados podían elegir la confesión de sus hijos y a condición de que juraran fidelidad al príncipe, ellos podían también ocupar cargos públicos. Entonces, aunque contaba cerca de 200,000 habitantes, no había en la capital más protestantes que en el gran centro hugonote de Nimes. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias, Valeria. Adelante. No sé quién siga por ahí. ¿Sigo yo? ¿Quién es yo? Perdón. Andrea, perdón. Adelante, Andrea. Adelante. Bueno, pues mi compañera Valeria pues ya mencionó las guerras así de religión de Francia, pero cosa curiosa, no tan curiosa, pues que no pasó, o sea, pasó por grandes crisis, pero pues evitó el cambio de régimen y pues volvió a la monarquía, volvió, pero los Países Bajos pues pudieron lograr lo que no se pudo en Francia con lo de el cambio de religión, y pues Carlos V decidió pues retirarse del trono, le dio el imperio germánico pues a su hermano Fernando y el resto pues a Felipe, que se convirtió en Felipe II. Y pues como a él le tocaron los Países Bajos y él tenía crianza española, pues le dio el fuchi a los Países Bajos y puso a Margarita, duquesa de Parma, como regente, porque pues dijo, ok, los Países Bajos eran, son protestantes, o sea, no son herejes. Ángel, ¿le puedes cambiar a la diapositiva donde está Margarita de Parma, por favor? Gracias, ahí está. Y pues, como pues están aislados de España y Felipe regresó, puso a Margarita y el Consejo de Regencia pues se dio cuenta de que intentaba gobernar a través del consejo, no exactamente gobernar en sí ahí en los Países Bajos. Y luego pues Felipe decidió, ok, voy a poner a Antonio Perenot de Granvela, quien, o sea, lo ayudó a tener el control total del país, y puso a 4 episcopales y se hizo como hizo elevar la sede de Malinas. ¿Puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Es que se tarda la diapositiva en Teams y estoy leyendo de acá de la mía separada. Ay, perdón, una disculpa. Y pues, o sea, puso a Granvela como arzobispo, no era tan buen visto por el pueblo, causó muy mala reacción y pues consiguió que las tropas españolas pues abandonaran la región por pues, un ratito. O sea, entra a escena los calvinistas que mencionó Valeria y la situación pues estaba tensa, o sea, pues ya se había implementado en los Países Bajos protestantes contra los católicos del rey, y llegó a un punto de que pues se perseguían a los calvinistas y pues trataban de
de transformar el malestar en una resistencia. O sea, los mismos calvinistas estaban tratando de oponerse. Y pues, sin querer, Felipe pues estuvo animando a esta oposición. La siguiente. Y pues, para poner rigor a la lucha antiprotestante, pues se hizo una conciencia de los disturbios producidos en el 66, y pues se fue Margarita de Parma como regente y ahora puso el duque de Alba. Y el duque de Alba pues llegó a los Países Bajos con 20,000 soldados y pues puso mano dura. Se quedó entre 1567 a 1573 y pues puso medidas muy drásticas y desató pues una guerra. Se le unieron más calvinistas a la lucha, tomó forma de una resistencia ya nacional, atrajo a sus filas muchos nobles que pues antes eran católicos y pues ahora se volvieron protestantes, como Guillermo de Orange. Pues le dicen Guillermo el taciturno, no sé, tal vez no hablaba mucho, y pues se desencadenó una insurrección de guerrilla por tierra y por mar. Y pues debido a esto, Felipe sabía de que por mar tenían una aliada muy poderosa, igual protestante, y dijo, ok, ahora ya también tengo que encargarme de los Países Bajos y ahora de Inglaterra también. Entonces, pues ya tenían historia Felipe II y Isabel I de Inglaterra, porque Felipe II se había casado con María Tudor en 1558, pero pues tras la muerte de ella dijo, ok, pues para una alianza tal vez me puedo casar con Isabel, pero eso nunca pasó. Y los hechos pues dieron un giro, ya que los ingleses pues simpatizaron con Guillermo de Orange y con los protestantes y pues con el Frente Marítimo que mencioné, que estaban ya aliados por mar también con los protestantes de los Países Bajos y los de Inglaterra. Y pues, aunque se trató de quedar neutra en todo este conflicto, pues Isabel al fin decidió que no, porque España estaba apoyando de cierta forma a María Estuardo, que pues se había convertido en un ícono para los católicos ocultos en Inglaterra. Y pues estos años de cautela, de tratar de mantener la fiesta en paz, pues ganó experiencia para los ingleses en guerra marítima. La siguiente, por favor. Y pues debido a esto surgen rivalidades entre los dos imperios, debido a que pues ya se proclamó Isabel gobernante soberana del reino, como pues, un sentido espiritual también, como su padre, que era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Pero pues, aunque dijo, ok, temporalmente voy a ser gobernante soberana del reino en un sentido espiritual, mientras está todo el pleito de España de María Estuardo, al final se quedó, o sea, se fue María Estuardo, la mataron, la ejecutaron, y estuvo también, ay, disculpe, es que estuvo nervioso. Y pues también surgió la ley de reforma que castigaba a los practicantes de la fe católica, ya a la luz pública. Y pues también estuvo la influencia del calvinismo de John Knox, que el Parlamento apoyaba con todo su apoyo, o sea, con todo su respaldo, perdón. Y pues tales se difundieron con el fuego puritano, o sea, ya estaban los protestantes, los puritanos y luego de paso también los católicos en Inglaterra. La siguiente, por favor. Pues con el problema de los puritanos, que la reina no confiaba en ellos porque pues pensaba que ellos iban a tener un control muy grande, y pues ya lo tenían. De hecho, en la Cámara de los Comunes, pues ella se convenció de que la iglesia la iglesia anglicana pues estaba haciendo un trabajo mucho mejor que los puritanos. Y pues en el caso de España, Felipe pues también ya se había convertido en rey de Portugal, porque pues Sebastián I no tenía herederos, y pues agregó al molestar político
y el desorden civil, Isabel pues ya brindó su apoyo total a las Provincias Unidas, que se formó de los países ya proclamados de que vamos a ser protestantes, así nos vamos a quedar. Y pues esto pasó en el 85. Y pues aquí es donde Felipe decide comenzar a reunir su armada. Y como mencioné, ya en este tiempo pues decapitaron a María Estuardo. Isabel tenía un arma, y esa arma se llamaba Francis Drake, y él tenía barcos en Cádiz, y pues la batalla naval entre España y Inglaterra ya se hizo notada, ya pasó aquí en este tiempo. La siguiente, por favor, ocurrió en el Canal de la Mancha. Pues aquí los protestantes tuvieron mucho éxito con su lucha contra los católicos. Mauricio de Orange, que fue sucesor de Guillermo, ahora tenía al frente y tomó el control de las Provincias Unidas. Felipe planeó convertir a los Países Bajos en un estado satelital de la corona como antes, ya bajo la regla de que, si quieren ustedes se quedan así como están, pero todavía van a estar bajo mi control. Y quería poner a su hija Isabel, que planeaba casarla con el archiduque Alberto de Asturias, pero pues ya la Armada de las Provincias Unidas incluso pues ya estaba apareciendo en el océano hasta Indonesia, se estaba esparciendo toda esta oposición. La siguiente. Y pues, Francis Drake todavía estaba en Cádiz, Felipe todavía no se la acababa con Inglaterra, todavía no se la acababa con los Países Bajos. Disculpen la palabra, ya era todo un desmadre. Francis Drake todavía estaba en Cádiz, Isabel le permitió quedarse ahí para saquear unos días más, y pues mientras tanto España ya estaba empezando a negociar, negoció en varios tratados de paz entre varios países. El más importante, pues obvio, era Inglaterra, que ahora tenía un nuevo rey, que era Jaime, que unió a Inglaterra y a Escocia, hijo de la decapitada María Estuardo. Y pues finalmente ya las hostilidades terminaron, en cierta forma terminaron aquí en una tregua de 12 años en 1609, que significó también la existencia de las Provincias Unidas. Ya oficialmente la reconocían y también reconocieron el Estado calvinista. Y pues ya, es todo de mi parte. Ok, bueno, voy a seguir yo, voy a tomar el... Carlos, levantaste la mano, ¿vas a decir algo? Sí, me gustaría agregar el hecho de que me parece súper importante el hecho de que se reconoció una república por primera vez, porque es una república, las Provincias Unidas, ¿no? Se reconoce como un estado independiente en el medio de Europa, de rodeado de monarquías. Me parece súper padre recalcar eso. Ok, ¿algo más que quieres agregar o...? No, muchas gracias, perdona, continúa Margarita. Muchas gracias por darme la oportunidad. Si me permite nomás un comentario, sí es muy interesante que haya sido de ese modo, Carlos, como lo comentas, aunque no hay que olvidar que pues sí hubo otras repúblicas, o que al menos se hacían llamar de ese modo, repúblicas aristocráticas, pues como las del norte de Italia, ¿no? O incluso en algunos cantones suizos. Estoy regando, no manches. Perdón, no sé quién está hablando por ahí. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Gracias, que pensaste que me salió bien. Venecia, Génova, varias repúblicas del norte de Italia, ¿no? Aristocráticas, la misma San Marino, ¿no? Que todavía existe como una reliquia extraña por ahí en Italia. Pero sí, efectivamente, podemos pensar que Holanda nació como un reino. En realidad Holanda no se convirtió en un reino como tal hasta la época napoleónica. Antes era una especie de república aristocrática y medio curiosa, ¿no? Pero sí.
Ok, sigue Margarita, ¿verdad? Creo que ya eres la última persona, Margarita, si no me equivoco. Sí, profesor, la última. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que puedan hacer preguntas y así. Bueno, Muy bien. mi tema es el apartado que se llama Desde el Mediterráneo hasta la Europa del Norte y del Este. Yo titulé esta sección como El siglo de las colonias, que si bien no lo incluía en la lectura, el siglo de las colonias es un sobrenombre muy popular usado por muchos historiadores para referirse al siglo XVI. Y bueno, el autor nos menciona que las luchas de la segunda mitad del siglo XVI entre las distintas potencias de la Europa occidental estaban consagrando nuevas relaciones de fuerzas que iban a caracterizar la fisonomía de la historia mundial en el siglo siguiente, y no solo en el siglo siguiente, sino posteriormente. Se puede situar en los años finales del siglo XVI el inicio del traspaso de la supremacía de España a las potencias marítimas protestantes. Circunstancias similares se estaban llevando a cabo en el mismo periodo, pero en el Mediterráneo. Otro acontecimiento importante del siglo XVI es que había comenzado el apogeo de la expansión otomana tanto en el mar como en la península de los Balcanes. Entonces, solicito el control para cambiar la siguiente diapositiva. A ver. No sé ahí qué le piqué, Ángel. Creo que me tienes que dar aprobación, ¿no? Ángel. Cámbiale la diapositiva o haz algo. Ángel. ¿Estás por ahí, Ángel? Ya el cambio. Bueno, gracias. Okay. Gracias, Ángel. La lectura nos incluía un mapa donde explica la formación del Imperio Otomano. Es nada más para que aprecien las distintas regiones que el gran Imperio Otomano tenía en ese momento. Y pues a continuación veremos su desenlace. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, Ángel, porfa? Gracias. Bueno, esto se titula El contraataque católico, porque mientras el mundo germánico tardaba en organizarse contra el avance turco, como ya mencioné, la Europa católica preparaba sus energías para una contraofensiva respecto a los turcos y al movimiento de los protestantes. Un factor clave para este proceso fue la creciente de un impulso religioso en el que participaron muchos elementos de la nobleza católica europea, en especial en Italia y en la península ibérica. Ejemplo de esto pues son los monarcas que ya mencionó antes, por ejemplo Felipe II, Carlos I o V de Germania, y también la que fuese esposa de Felipe II, María Tudor. Bueno, como ejemplo de esta creciente de poder en la Iglesia Católica surge en 1559 la Orden de los Caballeros de San Esteban, con sede en Pisa y en Livorno. Y al mismo tiempo la Orden de Malta, de la isla de Malta, recobró y ordenó otra vez sus fuerzas. Un dato curioso respecto a estas dos organizaciones es que actualmente son parte de muchas teorías de la conspiración sobre el nuevo orden mundial y así, entonces todavía son relevantes, aunque hay muchas personas que les gusta hacer teorías al respecto. ¿Le puedes hacer la siguiente, porfa? Bueno, la derrota de la Armada turca. Fue precisamente en Malta, la isla que acabo de mencionar, que en el transcurso de un gran ataque que fue lanzado por Solimán el Magnífico y por Dragut, pues finalmente la marea turca chocó por primera vez con un obstáculo insalvable y se vieron obligados a retroceder, que era algo insólito. Esto ocurrió en 1565. El nuevo sultán Selim II decidió poco después atacar de nuevo a la Serenísima y apoderarse de Chipre, a pesar de la distancia que pues Chipre tenía con la isla de las bases cristianas. Fue algo bastante audaz de parte suyo. Esto puso también una fuerte, Chipre opuso una fuerte resistencia y fue en Famagusta que se inmovilizaron a los atacantes de 1570 hasta agosto de 1571. Mientras esto sucedía, la alianza que tenía Venecia con los españoles se retomó. Las tropas se unieron y fueron al encuentro contra la armada turca, pero ya era tarde para salvar Chipre. Sin embargo, no fue tarde para demostrar que la armada de la Santa Liga, o sea, de esta unión que se había
establecido, podía hacer frente victoriosamente a la armada turca musulmana. Y sería el 7 de octubre de 1571 que la flota turca salía claramente derrotada de Lepanto. Esta es una batalla muy conocida, que es la batalla de Lepanto. Existen muchas pinturas al respecto. Y un dato curioso podría ser que Miguel de Cervantes de Saavedra, pues él participó en esta batalla. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ángel, por favor? Bueno, aquí se ve una pintura del asedio de Famagusta, donde ellos retuvieron al enemigo durante casi un año. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ese es un cuadro de la batalla de Lepanto. El efecto psicológico en la armada turca y en el imperio turco fue notable, y desde entonces los otomanos, a pesar de que se recuperaron pronto y de que tuvieron una reacción de ataque contra Túnez, la cual estaba ocupada por los españoles en 1573 y fue tomada de nuevo por los otomanos al año siguiente, no intentaron ya el enfrentamiento directo en el mar, contentándose como sus adversarios con la guerra de Corso. Antes de acabar el siglo empezará también, aunque débilmente, la ofensiva terrestre por parte de los Habsburgo para la recuperación de las tierras ocupadas por los turcos en la península de los Balcanes. Aquí se puede ver pues un declive en el poderío de la armada turca, que puede decirse que el punto de quiebre y desde donde se empezó a ir abajo las cosas fue la pérdida de la batalla de Lepanto contra la armada de la Liga. A la siguiente, por favor. Bueno, el texto también nos habla sobre la situación de algunas de las potencias a mediados del siglo XVI. En el caso de Holanda sería que el Mediterráneo, a la segunda mitad del siglo XVI precisamente, se estaba abriendo de nuevo también a las marinas atlánticas, primero la inglesa y luego la holandesa. Un fenómeno similar e incluso más acentuado sucedió en el Báltico, que hasta entonces había sido objeto de contienda sobre daneses, suecos y demás. En mayo de 1544, el Tratado de Spira había proclamado que los derechos del Sund habían dejado libres al tráfico y limitaba el importe de los derechos de paso. Los mayores beneficiarios de este tratado, del Tratado de Spira, fueron precisamente los holandeses, y se convirtieron, gracias a esto, en los mayores intermediarios entre el Báltico y los otros mares. El estrecho de Stund, que es un nombre que, o sea, es como la castellanización, Stund, es precisamente este espacio que se ve entre estos dos países, esta que está señalado aquí. Ese preciso espacio era lo que los impulsó a convertirse en una potencia económica, porque ellos tenían el permiso exclusivo para ser los intermediarios entre estos dos países. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el caso de Polonia, también en la segunda mitad del siglo XVI, aquí intervendría la política de los monarcas rusos. Iván III no solo había expulsado de la ciudad de Novgorod en 1478 a los mercaderes hanseáticos, sino que había intentado también, aunque en vano, establecerse en las costas del Báltico. Medio siglo después, esta empresa fue reemprendida por el famoso Iván el Terrible. Su ocupación de Narva suscitó una vasta reacción contra la nueva presencia rusa. Tanto los polacos como los lituanos formaron en 1569 la Unión de Lublin. En diciembre del año siguiente, un tratado firmado no solo por las potencias bálticas, exceptando Rusia obviamente, sino también por Inglaterra, Escocia, España y Francia, proclamaron la libertad de navegación. En este periodo, a la fortuna de los intermediarios holandeses correspondió la del mayor productor de trigo, Polonia, y sería su puerto Danzig quien superará desde ese entonces en prosperidad al mayor centro de la decadente Hansa, Lübeck. Esta es una fotografía del actual puerto de la ciudad de Ganzak, y como se observa aquí, que a pesar de los intentos de Rusia por intervenir en Polonia, se firmó un tratado que permitió que siguieran teniendo éxito económico en su respectivo campo de desarrollo. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y bueno, Suecia en la segunda mitad del siglo XVI, ¿qué estaba pasando? El futuro monarca sueco Juan III se casó con la hermana de Segismundo II Augusto. A la muerte de este último, y ya extinguida la dinastía de los Hagellón y convertida en efectiva la monarquía polaca, fue nombrado rey Enrique de Anjou, aunque se apresuró a dejar el país cuando lo nombraron también, curiosamente, heredero del trono francés. Entonces prefirió ser heredero del trono en Francia. Juan III, a pesar de haber propuesto entonces su candidatura, no logró impedir la elección del príncipe de Transilvania, Esteban Báthory. Cabe destacar que sí, esta es la casa real de Báthory, que la pueden identificar más fácil por Elizabeth Báthory.
Y bueno, los suecos y polacos se encontraron unidos por primera vez en la guerra común contra Iván. Inicialmente derrotados, los primeros lograron arrebatar al adversario Estonia y la ciudad de Narva, la que mencioné antes que ya tenían los rusos, mientras los segundos conquistaban Livonia. La siguiente, por favor. Bueno, Juan III, pues como lo vimos, perdió la elección, y aquí hay un momento que se conoce como la partida confesional, que es un conflicto entre Suecia y Polonia. Bueno, tras haber manifestado sus simpatías por la confesión romana y haber acogido a los jesuitas en su reino, Juan III pues rechazó el protestantismo. Esto sucedió en 1578. Mientras tanto, en Polonia, la política tolerante de Segismundo II de Augusto, el que dije, Juan se casó con su hermana y luego Segismundo se murió, en 1555 había concedido la libertad religiosa y no tardó después en involucrarse con el influjo de la Contrarreforma. A la muerte del príncipe de Transilvania, Esteban Báthory, se reabrió la lucha por la sucesión del trono polaco, que opuso al archiduque Maximiliano de Habsburgo al heredero del trono sueco, Segismundo. Y Polonia, encontrándose pues dividida, no pudo evitar que los pretendientes tomaran las armas. Segismundo no solo obligó al adversario a abandonar Cracovia, sino que también le hizo retroceder hasta Silesia, hasta hacerlo prisionero. Y solamente le fue concedida la libertad a cambio de su renuncia definitiva a sus pretensiones, esto en 1589. ¿Puedes cambiar, por favor? Y bueno, el nuevo soberano había tenido una sólida formación católica y no vaciló en hacer suyos los objetivos de la Contrarreforma. Como consecuencia, la muerte de su padre, Juan III, tuvo que enfrentarse con sus propios súbditos suecos, en gran medida adheridos ya al luteranismo. Estamos hablando de Segismundo III, que sería el nuevo soberano. Y el duque Carlos, que era su tío, se puso al frente del partido protestante. Cuando Segismundo desembarcó en Kalmar para restablecer su autoridad como el legítimo heredero, pues su tío Carlos ya lo estaba esperando y lo obligó a irse de nuevo al mar, esto en 1598. Y bueno, con esto concluye este conflicto bastante pasivo-agresivo, y sería que mientras el catolicismo pues le tocó ver cómo se escapaba Suecia, intentaba expandirse por los territorios de la Europa Oriental. Este periodo se caracteriza por el catolicismo observando cómo se van perdiendo distintos territorios que consideraba seguros en cuanto a la fe, y después intentar, por otro lado, recuperar su poderío. ¿Por qué? Porque no solo perdió la influencia espiritual y religiosa, sino también política y económica. Y en octubre de 1596 fue promulgada en Brest, creo que así se pronuncia, una unión confesional entre las iglesias romana y ortodoxa rutena como una estrategia para conseguir más aliados, porque todos estaban yendo por el camino de la Contrarreforma y de nuevas medidas económicas. ¿Le puedes cambiar, Ángel, por favor? Y bueno, la reconquista católica de las tierras ocupadas por los turcos. Ya a finales del siglo XVI, pues se vio como la iglesia no contenta con la situación que mencioné antes, intentó pues reconquistar las tierras ocupadas por el Imperio Turco Otomano. Y el papado estaba consagrándose a la difícil reconstitución de un frente que fuera anti-otomano, lo cual no fue sencillo debido a que las dos mayores potencias de la zona, que eran fieles a Roma, o sea, Polonia y el Imperio de los Habsburgo, tenían intereses diferentes. Rodolfo de Habsburgo, por su parte, se aseguró el apoyo del príncipe de Transilvania, Segismundo Báthory, quien consiguió sobre los turcos una brillante victoria en Yuyevo 1595. Aquí hay una foto de Segismundo Báthory y Rodolfo II, el cual sí es familiar, creo que es sobrino, me parece, de Elizabeth Báthory. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y bueno, otro apartado de la lectura son las consecuencias que dejó la guerra de Danubio. La guerra de Danubio terminó con la tregua de Sviatorsk de noviembre de 1606, ya estamos en otro siglo. El sultán renunció desde entonces al tributo que le habían estado pagando los Habsburgo. Y pese a la confirmación del estatuto autónomo de que gozaba con el Tratado de Viena de julio de 1606, el Principado de Transilvania mantuvo los vínculos que hasta aproximadamente medio siglo lo unían a la Hungría austríaca. Las ambiciones polacas, aunque sin ignorar Moldavia y Valaquia, se orientaron sobre todo en dirección a las tierras rusas y se concretaron con la conquista de Smolensk. El proyecto ya acariciado por Esteban Báthory de anexionar Moscovia a Polonia fracasó a causa de la resistencia del pueblo ruso, aunque los reiterados intentos realizados desde la muerte de
Iván IV condujeron a que en 1617 el príncipe Ladislao, hijo de Segismundo III, Segismundo III es el del conflicto con Polonia, estuviese a punto de convertirse en zar. Y fue un préstame territorio, te presto territorio, te lo quito, es mío, durante todo este periodo en ese parte específica de Europa Oriental. Y bueno, esa es una foto de Smolensk actualmente, con una arquitectura bastante tradicional. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para concluir esta parte de la lectura, el autor nos deja con el principio de un nuevo orden europeo. De esta manera, la gestación del nuevo orden europeo resultó muy laboriosa, tanto en el este como en el oeste. Innegablemente tomó forma antes de los países occidentales que en orientales. Inglaterra y las Provincias Unidas ocuparon la escena mundial hasta el inicio del siglo XVII, al lado de los reinos ibéricos y de Francia. En cambio, la extensa zona báltica, polaca, rusa y balcánica continuarán buscando durante más de un siglo una ordenación estable. A los motivos sociales y económicos de su retraso con respecto al resto de Europa se añadieron, por tanto, también desequilibrios políticos y religiosos. Y el autor considera que, pues, mientras Europa, lo que nosotros tradicionalmente asociamos con Europa, que es Francia, Inglaterra, España, estaban progresando, colonizando y obteniendo progreso económico, dada su estabilidad política, pues la parte rusa, polaca, báltica, toda esta Europa desconocida y exótica, que así la tildaban, pues tenía conflictos económicos y que los retrasó un poco en comparación a sus demás, a las demás potencias con las que comparte territorio. Y ya creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias al equipo. Muy buena exposición, excelente. Gracias a Diana, Valeria, Margarita, Ángel y Janine Andrea por su participación. El equipo número 1. Bueno, nos quedan 3-4 minutos. ¿Hay algún comentario o duda en particular del resto del grupo sobre lo que nos ha expuesto el equipo? Lo que nos permite ahorita el tiempo. No, la verdad quedó bastante claro, la verdad. Estuvo Gracias. muy bien la presentación. Gracias, Emiliano. Bueno, el elogio es para el equipo y muy merecido. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? No sé. Profe, Sí, Diana. yo solamente quiero agregar, disculpe por los problemas de conexión que tuvimos de repente. No, eso ni se disculpen. Digo, yo desgraciadamente es algo que a todos nos pasa y pues ni modo, eso qué fregado le hacemos. Para colmo, pues la plataforma todavía tiene algunas resacas de las broncas que tuvo antier. Y de repente hay algunas bronquillas por ahí. Yo ayer tuve algunas bronquillas al estar usando la plataforma. Entonces, no, por eso no se preocupen. ¿Algún comentario, alguna duda de las demás? Miguel, adelante. Sí, tengo una duda un poquito estúpida, y más que nada estúpida digo, porque no sé si ya nos la había mencionado en Medieval, no me acuerdo bien, porque ya habíamos hablado de que los turcos no son árabes, no vienen de Arabia, vienen de las estepas de Asia Central, se les nota un poquito hasta el día de hoy en los ojos, pero habíamos hablado de los turcos selyúcidas. Tengo entendido que existe ahí una diferencia entre el turco otomano y el turco selyúcida, pero no sé exactamente cuál es, profesor. Son tribus organizadas distintas que avanzaron en momentos distintos. Los turcos, ambos son turcos procedentes de una región cultural, geográfica, medio étnica, que hasta la fecha se llama Turquestán. No existe como país, no confundir con Turkmenistán, que es otra cosa, que es parte de Kazajstán, China, es por esa zona, ¿no? Era su región de origen. Habían avanzado previamente los turcos selyúcidas, en su avance se convirtieron al Islam y se organizaron políticamente, y por esa razón fueron tan significativos. Su avance fue en general en el siglo XI, ¿no? Fue contra ellos, sobre todo, no solo contra ellos, pero en buena medida contra ellos, contra los que se alzaron las cruzadas en el siglo XI. Y los turcos otomanos avanzaron a partir del siglo XIV.
más o menos, procedentes de donde mismo, aproximadamente, pero avanzaron más o menos en el siglo XIV. Su nombre viene, bueno, en el caso de los otomanos, si no me equivoco, de una especie de héroe, no héroe, de una especie de fundador, de gobernante originario llamado Osman o Osmar, algo así. Creo que de ahí viene el término de otomano. Eran diferentes tribus, aunque emparentadas. Recordemos, por ejemplo, en su momento cómo los visigodos y los ostrogodos, a pesar de tener los dos el apellido godos y vivir pegados y etcétera, etcétera, pues eran pueblos bastante diferenciados, ¿no? Entonces, con respecto a los turcos ocurrió algo, es algo similar, ¿no? Es una diferenciación de tribus que se organizaron y avanzaron hacia el occidente en momentos distintos. Por supuesto, cuando avanzaron los turcos otomanos, pues los turcos otomanos se comieron a territorio que era de los mongoles, que era de los selyúcidas previamente, ¿no? Que donde habían estado los mongoles, selyúcidas, etcétera, se comieron todo eso y lo dominaron todo eso porque se convirtieron pues en la potencia hegemónica, ¿no? A los mamelucos también los dominaron más adelante, o sea, a otros pueblos musulmanes que había en el Medio Oriente, como, insisto, los turcos selyúcidas, derivados de los mongoles, de los ayubís, de los mamelucos, todo esto los otomanos pues lo dominaron, ¿no? Entre el siglo XV y el siglo XVI. Entonces, bueno, gracias, Miguel. Carlos, creo que quieres comentar algo o preguntar algo, no sé. Sí, profesor. Adelante. En cuanto a lo que ahorita comenté sobre la República Holandesa, más que nada falté de agregar algo. No fue tanto que fuera como que el primer estado republicano en Europa, como usted menciona, ya habían existido otros, sino como que fue la primera gran potencia en Europa, que era una república en el periodo, debido a que pues logran derrotar a España, que estaba en su época dorada, y no solamente eso, logran imponerse enfrente de los ingleses en el Océano Índico, y logran incluso instaurar su dinastía en el trono de Inglaterra durante la Revolución Gloriosa. Sí, completamente de acuerdo, Carlos, así es, surgidos de una unión de algunas provincias, ¿no? Que fue la Unión de Utrecht, por cuestiones políticas y religiosas, de resistencia frente a España y el fanatismo de Felipe II y la Inquisición, era una de las banderas, su anti-Inquisición, enarbolando cierta libertad religiosa, pues sí, se constituyeron como una república en el sentido de ser una especie como de confederación de provincias, algo similar a Suiza, ¿no? A Suiza generalmente no le llamamos, o más bien no aludimos mucho a ella como república desde la época medieval, pero lo era en el sentido de que era una confederación constituida por muchas cosas distintas, desde señoríos eclesiásticos hasta repúblicas como tales, repúblicas aristocráticas. Pero sí, Holanda, su avance fue vertiginoso, se convirtió en una gran potencia, tuvo su siglo de hegemonía en buena medida durante el siglo XVII, con actividades financieras, ahí nacieron las bolsas de valores, se convirtieron en excelentes navegantes, fueron colonizadores, traficantes de esclavos descaradísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, Holanda es todo un caso, ¿no? Efectivamente muy, muy interesante. Y sí es interesante el hecho de que no era originariamente una monarquía, insisto, no se convirtió en reino, si no me equivoco, hasta la época napoleónica, cuando Napoleón puso un hermano de la I, y después de que ese hermano se largó por la caída de Napoleón, pues ya se instituyó un reino, ¿no? Que es de donde se deriva que Holanda, bueno, los Países Bajos, que es su nombre real, no les gusta que les digan Holanda, de ahí se deriva, ¿no? La dinastía, la monarquía actual. Gracias, Carlos. El Imperio Turco Otomano, pues sí, duró más o menos no me acuerdo si empezó en el siglo XIII o en el siglo XIV su gran expansión, y duró hasta 1922, más o menos, por ahí, como 22, después de la Primera Guerra Mundial, cuando fue disuelto, y hubo una fragmentación, reforma, etcétera, 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 en Turquía. Efectivamente, gracias a Janina Andrea y Ana Emilia, así es, procede de Osman, el nombre del linaje del Imperio Turco Otomano. Bueno, Anatolia es una región de Asia Menor, ahí es donde se hicieron fuertes, donde se asentaron originariamente para estar combatiendo a
a otros grupos musulmanes diferentes, ¿no? Como mongoles, selyúcidas, etcétera, y por supuesto al imperio romano de Oriente y algunos otros enclaves cristianos que había también en el Oriente, pero su lugar de origen como turcos que era la región llamada, entre comillas, Turquestán, más o menos Kazajstán, por aquellos rumbos, aquellos países que terminan en Kan y que están pegados con China, por esa región, por allá. Miguel, creo que quieres, o bueno, no sé, a menos que consideremos a la dinastía china solo estado japonés como imperios, creo que el Estado otomano sí fue más longevo. Pues sí, fue, no sé en términos de longevidad, hasta qué punto, reconocerlo como de los más longevos, no lo sé, pero lo que sí es que fue la última gran potencia musulmana. Ese distintivo sí hay que reconocerse. Fue la última gran potencia musulmana. Cuando el Imperio Turco Otomano cayó, los musulmanes no han vuelto a tener una potencia de a de veras. Tienen países armados con armamento nuclear hasta los dientes, como Pakistán, pero eso es por una cuestión más regional, política ahí, ¿no? Pero una potencia de a de veras no tienen los musulmanes. El Imperio Turco Otomano sí lo era, y lo era muy fuerte, pero fue decayendo y decayendo y decayendo y decayendo, ¿no? De manera muy vertiginosa desde el siglo XIX. En fin. Miguel, creo que vas a decir algo. Sí, nada más que luego de eso hubo ahí un exterminio armenio, pero eso es otro tema para otra clase. Sí, por supuesto. Es un tema interesante el hecho de que los turcos otomanos, como buenos musulmanes, tenían algunos arranques de fanatismo o de intolerancia, sí los hubo, aunque también fueron tolerantes. O sea, si los turcos otomanos hubieran sido tan intolerantes e impositivos, no habría cristianismo en Grecia, ni en ninguna parte de los Balcanes, ni en Bulgaria, ni en Rumanía, ni en todos estos territorios, porque eran de ellos. Ni tampoco habría el 10% de la población cristiana en Egipto, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fueron tolerantes hacia esta pluralidad religiosa, aunque sí a veces eran excluyentes, intransigentes, esclavizaban cristianos o les cobraban más tributos o cosas por el estilo. No es que hayan sido tan lindos todo el tiempo con la diversidad, digamos, religiosa y étnica, pero podía haber sido peor. Los españoles fueron peores, ¿sí? Ellos sí pretendieron exterminar cualquier vestigio de otra tradición religiosa, ¿no? Por ejemplo, no hicieron eso los otomanos, como es en general la postura de los musulmanes, digamos, centrados, moderados, tradicionales, no de los fanáticos descerebrados que siempre ha habido y que hoy en día hay bastante imbéciles. Pero, pues bueno, así es la cosa. Ok. Bueno, compañeros, ya nos excedimos de tiempo. Nos vemos la próxima clase. Vamos a escuchar al equipo 2, que nos va a comentar sobre el texto del queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que nos habla nos hace un análisis, bueno, es medio anecdótico hasta cierto punto, sobre un proceso inquisitorial a un molinero de la región de Friuli, y en qué creía y qué pensaba y cómo fue procesado y finalmente quemado, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo estoy spoileando todo, pero nos hace una especie de anécdota, de narrativa descriptiva acerca del proceso. Pero eso no es lo único que nos interesa, aunque también puede ser sabroso, sino el análisis que hace, qué es lo que hace que este texto sea de microhistoria, ¿sí? La microhistoria no es contar anécdotas de algún detallito del pasado, sino la microhistoria es ver o tratar de ver al océano en esa gotita de agua, ¿sí? Para usar la metáfora que ellos a veces utilizan. Entonces el equipo son María José Trillo, Emilia Salas, Héctor Medina e Ignacio Ramírez. Sí, estaremos escuchando así es, María José, sí, por eso les digo, la cuestión descriptiva narrativa es sabrosa, es interesante, es así como que muy anecdótica. Pero, aunque eso es válido y sabroso, no es eso lo que hace este texto importante o valioso, el hecho de ser una colección de chismes y representativo de la microhistoria, sino de ahí, de ese caso, tratar de abstraer un estudio sobre la cosmovisión y condiciones de la época, ¿sí? O sea, ver el océano en la gota de agua. Profe, Valeria, una duda.
Valeria, ¿sí? Creo que vas a decir algo, Valeria. ¿Vale? Sí, es que creo que es lo mismo que le va a preguntar Diana, entonces mejor que le pregunte Diana. ¿Quieres preguntarle tú para no quedar en ridículo nuevamente? Y ándale, pregúntale tú. Pero como que en ridículo. No hay pregunta ridícula, no pasa nada. ¿Perdón? Se va a incomodar. No, adelante. ¿De qué parte de Monterrey es usted? O sea, ¿de qué parte del estado es usted? ¿De qué parte del estado soy yo? Sí. Yo soy de aquí, de Monterrey. Aquí nací. Mi papá es de aquí, o sea, la familia de mi papá es de aquí, de Monterrey, y tiene parientes en algunos municipios del norte del estado, Escobedo, Vallecillo. Allá tuve ancestros, y la familia de mi mamá es entre Santiago y Allende. Y bueno, así. Es que en nuestro grupo ahorita estaban diciendo que supuestamente usted es de Santa Catarina, pero yo conozco a la gente de Santa Catarina porque aquí vivo y la verdad no se le nota que es de Santa. No soy de Santa. No soy de Santa. Digo, no tengo nada en contra de la gente de Santa, obviamente, pero no soy de Santa, simplemente no soy de Santa. Ahorita vivo en la Unidad Modelo. Aquí mi familia desde hace 40 y pico de años, más de los años que yo tengo, hace más de 45 años. En fin, bueno. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, ya está. Entonces estaremos escuchando la próxima clase al equipo número 2, dijimos, que es el equipo 2. María José, Emilia, Héctor Medina e Ignacio Ramírez. Sí, los estaremos escuchando la próxima clase a los compañeros. Y bueno, pues es todo. Ya nos excedimos 10 minutos, bastante de tiempo, ¿verdad? El profesor no puede hacer de Santa sus estudios de la... No entendí el comentario, Miguel. Pero bueno. Bueno, cuídense mucho. Jacobo sí es de Santa, Jacobo, o sea, ser de Santa no tiene absolutamente nada de malo, es lo que quiero decir, obviamente, ¿no? Es que yo no soy de ahí. Yo vivo en Monterrey. Monterrey. Aquí nací y aquí he vivido siempre. Cuídense, compañeros. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Hasta luego. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Adiós, profe.